Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de introducción a un curso de milagros del canal El Jardín Renovado. Yo soy Cristian González y estoy muy contento de que estén conmigo acompañándome en esta serie de videos de lectura, comentarios y estudios a material de introducción a un curso de milagros. Concretamente estamos utilizando el material del doctor Kenneth Wapnick, concretamente el libro Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros. Estamos en el preludio, en la parte 2 del preludio del libro de Kenneth, y hoy concluimos. Dios mediante, hoy podemos abarcar, vamos a ver si abarcamos toda la conclusión, si no lo dejaremos para un segundo video de conclusión, porque es un poco larga. En esta primera parte, por así decirlo, de la conclusión, veremos la introducción propiamente de un curso de milagros antes del capítulo 1, y en la parte 2 de la conclusión del video de hoy o en video próximo abordaremos un poquito de la historia del texto de un curso de milagros. Obviamente no una introducción tan extendida como la veríamos en un libro de biografía de los escribas del curso, y por eso, para esos efectos, les recomiendo absolutamente el libro del mismo Dr. Kenneth Wapnick titulado Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schucman, que es bastante detallado y bastante abarcador en cuanto a todos los detalles y los pormenores de lo que fue el proceso de entrega del material de un curso de milagros y los pormenores de sus coescribas, principalmente de la coescriba Helen Schucman, que fue la canalizadora de este material. Y bueno, sin más demora, vamos a comenzar con la conclusión. Dice así: como una forma de concluir mi introducción, cito la introducción a un curso de milagros, la cual trae dos temas muy importantes que, en cierto sentido, presagiarán el resto del texto. Como mencioné al principio, el curso no comenzó originalmente con esta apertura, sino que, como Helen me contó, ella le dijo a Jesús: no puedes simplemente comenzar con el primer principio, tienes que hacer algo mejor que eso. Bien, el curso en la entrega, tal como se comenzó a canalizar, iniciaba con el primer principio de los milagros. O sea, había una... el texto era directamente, comenzaba por el primer principio, no había una suerte de preludio o introducción. Y Helen, como buena académica y muy enfocada en lo que es la estilística y los métodos de investigación, prácticamente como coescriba, por supuesto, tenía su posición a ese respecto. Prácticamente le exigió a Jesús que el libro, el material, debería tener un apartado de introducción, y por supuesto Jesús le aceptó esta propuesta. Hubiese sido muy interesante ver ese diálogo mental interno entre Helen y Jesús, pero como en la forma en que surge esto, o como aconteció, es que después de un tiempo de canalizarse los principios, los primeros principios de un curso de milagros, los primeros principios del milagro,
Jesús le entregó el material de la introducción y ahora aparece en la versión impresa, pero al principio en el Urtext no estaba al principio la introducción, se agregó posteriormente en un orden cronológico a que se fue canalizando. Tienes que hacer algo mejor que eso. Helen Schucman era la persona apropiada para decir eso. No en vano fue la persona que Jesús eligió para canalizar ese importante material, y en algún momento la misma Helen le preguntó a Jesús por qué la había elegido, por qué no escogió a otra persona más santa en el sentido, en la acepción normal que se le da a esa palabra en el contexto religioso, porque no había escogido una persona más devota o más santurrona, diría yo. Y Jesús le respondió algo así como que te escogí a ti porque tú lo harías. Y en efecto Helen no pudo controvertir esa respuesta, puesto que ya Helen lo había hecho. Ya Helen había canalizado el material. Entonces, ante esa respuesta muy sencilla de Jesús, no había nada más que agregar. Te escogí a ti porque tú lo harías. Y ya lo había hecho. Punto. Ok, siempre obediente, Jesús le dio lo que ahora es la introducción, que a mi criterio la introducción es maravillosa. Vamos a ver en líneas más adelante que Kenneth Wapnick es una de las personas completamente autorizadas para decir lo que dice más adelante, que lo vamos a leer y a comentar, en cuanto a que del capítulo 1 al capítulo 4 Kenneth identifica pues una suerte de estilo malogrado o estilo un poco oxidado en la forma de redacción del curso, y él se refiere a que para esa época, para los primeros 4 capítulos, él parecía ser algo así como un canal para la entrega de este material un poco oxidado al principio. Específicamente durante el tiempo que requirió la transmisión de esos primeros 4 capítulos. Ya a partir del capítulo 5 en adelante, pues la habilidad, la capacidad de Helen para recibir ese material y transmitirlo en forma escrita, taquigráfica, pues esa habilidad se limpió un poco, se aceleró, se depuró, por así decirlo, y el texto parece más fluido, con más estilo, con mayor belleza, con mayor calidad, podríamos decir. Ken es una de las personas autorizadas para decir esto porque él participó del proceso de edición de todo el texto de un curso de milagros. Además fue muy allegado a Helen y a Bill, a pesar de que se conocieron pues creo que a la altura de 1973, poco antes de que el material se publicara en el 75. O sea, no eran viejos amigos. Kenneth y Helen y William Tedford se conocieron pues durante la época de edición, a consecuencia de que fueran presentados por un amigo en común. Ahorita no recuerdo el nombre, era un sacerdote, si no me equivoco, presbiteriano. Ahí después les actualizaré o les corregiré el dato. Quien los presentó, y bueno, y a partir de ahí pues comenzó una gran amistad que duró hasta el fallecimiento pues de Helen y de Bill respectivamente. Fue muy amigo íntimo de ambos coescribas, y
Por eso menciono que Kenneth más que nadie es la persona autorizada para hacer esa suerte de crítica constructiva o sincerar su opinión respecto al estilo de la escritura de un curso de milagros, anotando esa suerte de estilo un poco desorganizado o malogrado en esos primeros 4 capítulos, porque después de esos primeros 4 capítulos, tanto para Kenneth como para cualquier persona que lee el curso, pues es evidente que el texto, el estilo de escritura, pues es simplemente maravilloso, es hermoso, es una obra de arte en todo sentido de la palabra, desde el punto de vista de redacción, de estilo, de poesía, de coherencia, de profundidad espiritual, de profundidad psicológica. Tiene una psicología que nunca antes se había visto y probablemente nunca más se verá en materia de espiritualidad, en materia de psicología. Y bueno, este es parte de lo que iba a comentar antes de proseguir. Sigo. Jesús le dio lo que ahora es la introducción. Una vez más me acuerdo de Beethoven, quien después de haber presentado para su publicación la mayor de todas sus composiciones para piano, la sonata número 29, agregaron 2 acordes que ahora abren el exaltado tercer movimiento. Aparecido a último momento, este tercio ascendente unifica todo el movimiento, sino la sonata misma. Del mismo modo, esta nueva introducción en el curso de milagros unifica el mensaje de Jesús en un curso de milagros y resume de manera sucinta su sistema de pensamiento de carácter no dualista y en favor del deshacimiento del ego. Ahí Kenneth hace una analogía con una pieza de Beethoven que él menciona aquí, que se le agregó al final, o sea, ya después de que la pieza estaba concluida, se le agregaron unos acordes que vinieron a unificar la estructura musical, que le dieron belleza y coherencia. Y hace la analogía con lo que sucede con la introducción a un curso de milagros, que repito, en mi criterio, para mí es una introducción muy, muy sencilla, pero que contiene todo el mensaje, todo el contenido de un curso de milagros, y lo hace de una forma impresionante. Uno podría pasar mucho tiempo analizando frase por frase, palabra por palabra, y obtener una gran cantidad de información valiosa y de mucha profundidad con esta aparentemente simple introducción que tiene un curso de milagros, que repito, es hermosa y muy profunda. En muchas composiciones musicales a menudo existe lo que se conoce como una coda. Proviene de la palabra latina cauda, que significa cola. Si tomaste biología universitaria y diseccionaste un pez, probablemente tenías que mirar en la aleta caudal, equivalente a la cola del pez. La coda llega al final de una sinfonía, concierto o sonata y está separada de la música que la precede. Aunque es una forma musical diferente, no obstante, está relacionada temáticamente con la anterior y resumiendo y concluyendo todo el trabajo. En ese mismo espíritu, consideramos esta introducción como una coda de lo que hemos discutido hasta ahora. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Y aquí se metió directamente al texto de la introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento.
Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. El significado del amor, comento brevemente, pues para entender el significado del amor tendríamos que acceder al conocimiento. Y el estado mental del conocimiento es un estado mental que se experimenta en el universo de la realidad, en el cielo. No confundir universo de la realidad con el mundo real, que es un término que utiliza un curso de milagros, el del mundo real, para referirse a la experiencia aquí, en nuestra experiencia en el mundo, pero desde una mentalidad completamente sanada, corregida, mediante una visión unificada, mediante una percepción corregida, que es el proceso que se experimenta felizmente con los pasos del perdón, con el proceso del perdón, del cual el curso nos enseña y nos provee muchas herramientas. Pero el universo de la realidad, el curso de milagros no utiliza, si no me equivoco, no utiliza ese término, sino que simplemente con frecuencia utiliza el término cielo. Y es en este cielo, en este universo de la realidad, en el que es posible experimentar, acceder al conocimiento. El conocimiento, la palabra conocimiento en mayúscula, tal como la utiliza el curso, no es como el concepto conocimiento antiguo, gnosis, que utilizaban algunas septas en el Levante, los gnósticos, porque ellos más bien veían esa gnosis como un conocimiento creciente, niveles ascendentes de sabiduría, muy similar al concepto Da'at, que se utiliza en la mística de la sabiduría hebrea, en la Cábala, concepto Da'at con doble A mayúscula también, Da'at. Sino que el conocimiento al que se refiere un curso de milagros es la experiencia directa del amor infinito. Es un nivel de conocimiento en el que no hay grados. La experiencia del conocimiento no tiene grados, no tiene niveles, es simplemente una expresión y una extensión infinita. Entonces, en este mundo, en el mundo en el que nos encontramos, dentro de la ensoñación, no es posible experimentar ese nivel de conocimiento, esa experiencia de conocimiento. Por eso se dice que un curso de milagros no se ocupa de la enseñanza de lo que es el amor, puesto que eso está más allá de lo que el ser humano actualmente, su estado actual de conciencia, puede experimentar con su mente, con sus sentidos, con sus emociones incluso. Ese tipo de amor no se puede experimentar acá. El curso no se enfoca en enseñar, en describir, en hacer una descripción gráfica o literaria o detallada de lo que es el amor en mayúsculas, el amor que se experimenta en el cielo. De lo que sí se ocupa el curso, en lo que sí se mete de lleno, es en enseñarnos y en darnos las herramientas que nos permitan entrenar a nuestra mente para ir quitando, deshaciendo los obstáculos que nos impiden el recuerdo de ese amor. El recuerdo de ese amor, porque sí es posible en nuestra experiencia humana, en lo que el curso denomina ese mundo real, ese sueño feliz, ese proceso de expiación, sí es posible experimentar atisbos muy puntuales y hermosos de lo que vendría a ser el reflejo del conocimiento, de ese conocimiento
escrito en mayúsculas en todo el texto del curso. Entonces, el curso no nos enseña acerca del amor directamente, de forma descriptiva, pero sí nos enseña a quitar los obstáculos para experimentar el recuerdo de ese amor. Y esto se obtiene a través del proceso de corrección y sanación de la mente, y concretamente a través del perdón. Bien, repito para el contexto. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Bueno, iba a comentar rápidamente que en la ensoñación ni siquiera los seres de gran belleza y magnificencia espiritual que estamos acostumbrados a imaginar, como por ejemplo los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los cenocobines, los seres Melquisedec y muchos otros seres del servicio de la luz, ni siquiera ellos tienen acceso y experiencia directa con ese nivel de amor que les comentaba. Pero lo que sí tienen, igual nosotros como seres humanos, es la capacidad de acceder y experimentar al reflejo de ese amor. Al reflejo de ese amor. Porque en la ensoñación solamente podemos aspirar, llegar a experimentar ese reflejo de ese amor mayor, reflejo de esa luz mayor. Ni siquiera estos seres de gran sabiduría, de gran capacidad de niveles de conciencia, experimentan esos niveles de amor, pero ellos lo saben y ellos trabajan para compartir no solo la humanidad, sino a muchas civilizaciones, a muchas inteligencias, a muchos seres y órdenes de seres, para compartir ese reflejo del amor que ellos conocen, que ellos experimentan. Y en ese compartir hay una gran felicidad, hay una gran gratificación de parte de ellos. Ellos lo experimentan como niveles ascendentes de felicidad y se sienten muy felices de compartir y de que, por ejemplo, los humanos estemos receptivos a cualquier ayuda, y ellos están siempre anuentes a dar ese tipo de ayuda y les encanta darla. Pero bueno, eso en cuanto al tema de la experiencia del amor. No quiere decir que nosotros como seres humanos no podamos acceder a ese nivel o a esos eventos de reflejo del amor. Por supuesto que los podemos experimentar, y de eso se trata el proceso del perdón, quitar los obstáculos para ir poco a poco accediendo a esos niveles, elevar los niveles de conciencia. Seguimos. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Esa presencia del amor es lo que mencionaba del reflejo del amor. El cual es tu herencia natural. Claro, es herencia natural y es tu estado natural, tu estado auténtico, el estado del ser en mayúsculas, que es el estado que se experimenta en el cielo, en el universo de la realidad, en la mente unificada. Y aquí en el sueño, en la ensoñación, pues lo veríamos como una herencia, porque es algo a lo cual tenemos derecho de experimentar y de disfrutar en cualquier momento. El tema es las resistencias que hay en la mente a llegar a ese punto en el que decidimos aceptar, reconocer y aceptar
ese derecho, esa herencia de disfrutar del amor. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Bien, en el cielo, en el universo de la realidad, todo es unidad perfecta, unidad de perfecto amor. Ahí no hay opuestos, no hay leyes universales basadas en la dualidad de los opuestos, basadas en niveles, en jerarquías, en órdenes de magnitud. Ahí todo es expresión y extensión del amor infinito y eterno, perfecto e inmutable. Ahí no hay otra cosa que soporte el resplandor del amor. Nada puede prevalecer en esos niveles de energía mental que es la mente de la fuente, la mente de Dios. No hay dualidad como si la hay en el sueño, en la experiencia de ensoñación en la que nos encontramos. El universo, el cosmos. El amor que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. 2 puntos. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Repito, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Bien, la enseñanza y la pedagogía que encierra esa frase tan simple, tan corta, es muy profunda y resume y concentra todo el contenido y la pedagogía del libro de texto y del libro de ejercicios, por supuesto. Nada real puede ser amenazado. En el universo de la realidad, en el cielo, todo lo que existe, todo lo creado por Dios, tiene características que, bueno, acabo de mencionar algunas. Todo es perfecto, todo es eterno, todo es inmutable, y ahora agrego, todo es impecable, todo es invulnerable, todo es expresión del poder infinito, porque todo es amor infinito, que es el verdadero y el único poder que existe, el poder del amor. Bien, con esas características, la creación de Dios, que tiene todas esas características, no sé si omití alguna, dije perfecto, dije inmutable, dije eterno, dije infinito, no sé si omití alguna, creo que no. Con esas características, pues no hay ninguna amenaza que pueda prevalecer, no hay ninguna amenaza siquiera que pueda asomarse. Entonces, nada real, nada que haya sido creado en ese escenario, en ese contexto del cielo, del amor, del universo de la realidad, nada puede ser amenazado, porque en el cielo no hay nada que no contenga esas mismas características que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué podría amenazar a la creación de Dios, a la creación de la realidad, si todo lo que existe en ese entorno, todo lo que existe en el cielo, en el universo de la realidad, comparte las mismas características? Entonces, nada real puede ser amenazado. Luego dice, nada irreal existe. En el cielo no puede manifestarse nada que no sea real, nada que no sea verdadero, nada que no comparta las mismas características que acabo de mencionar. Si usáramos nuestra imaginación para efectos pedagógicos y nos imaginamos que por un instante ponemos en el cielo algo de lo que sea que conozcamos o creemos que conocemos, por ejemplo, un planeta,
una estrella, un agujero negro, un mundo habitado. Que son cosas que conocemos en nuestro sistema de pensamiento dualista, pues nada de eso podría permanecer ni un instante en el cielo. Esto puede parecer un poco chocante o grotesco, pero es porque nuestra mente no comprende la magnitud de lo que esto implica. La energía, el nivel de energía mental que se mueve en la mente unificada de la afiliación, de la unidad perfecta con el Padre, con la fuente, tiene un único nivel entre comillas, porque incluso estaría mal empleada la palabra nivel, pero para efectos de facilitar la idea, tiene un único nivel o un único grado, que es el infinito. El resplandor del amor se mueve en forma infinita. Entonces, cuando nos movemos en ese orden de magnitud, no puede frente a eso prevalecer absolutamente nada que no comparta esas mismas características. No puede manifestarse nada que no comparta la característica del amor infinito. En el momento imaginado, porque solo estaríamos haciendo uso de la imaginación, en que pongamos ahí, en ese contexto, en ese escenario, algo que no tenga esas mismas características, en ese preciso instante imaginado dejaría de existir, suponiendo que haya existido, porque estamos haciendo uso de la imaginación. No puede haber nada que prevalezca, no pueden haber sombras, no pueden haber emociones distintas al amor infinito. No pueden haber pensamientos distintos al amor infinito. Bien. Nada irreal existe. En el cielo únicamente fue creado lo real. Cualquier cosa que tú te imagines que no sea lo que acabo de mencionar, que comparta esas características, pues no existe. No existe en el cielo. No existe en el universo de la realidad. Porque lo único que existe es lo que haya sido parte de la creación de la fuente, de la causa incausada, del Padre. En esto radica la paz de Dios. La paz de Dios radica en la verdad y en la expresión de su creación, en la expresión del amor infinito. Es un nivel de paz que, por supuesto, no se experimenta en la ensoñación, pero sí inspira y nutre una experiencia de paz que sí podemos experimentar, que es un reflejo de esa paz que se experimenta en el cielo. Por supuesto que hay niveles de paz que podemos experimentar, pero todos ellos, incluso en su expresión más hermosa y armoniosa, que estamos hablando de paz, pues son apenas reflejo de esa experiencia de paz que se manifiesta en el cielo. Por eso un curso de milagros nos da solamente una frase o una introducción muy sencilla con estas palabras, porque no tiene sentido ahondar más, no tiene sentido detallar o explicar, porque esto está fuera del alcance de nuestra mente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay forma de que la mente humana pueda asimilar e integrar conceptualmente toda la naturaleza y toda la descripción de lo que implicaría ese nivel de paz. Bueno, hay dos temas centrales expresados en esta introducción, 2 puntos. La primera, 1. Este curso es para deshacer.
Como ya he dicho antes, este no es un curso sobre el amor y de hecho no habla mucho sobre Dios o el cielo. Sin embargo, agrego yo que, bueno, esto que acaba de decir Don Kenneth es cierto. Si tomamos el 100% del material del curso, pues la mayoría se enfoca en la parte práctica, espiritual, psicológica, y una parte menor se enfoca en hacer referencia específicamente a Dios o al cielo. No es que no lo hace, claro que sí lo hace, pero incluso lo poco que menciona de Dios o el cielo, en mi criterio, es mucho más y de mucho mayor calidad que cualquier cosa que te puedas encontrar o que puedas buscar en literatura de espiritualidad, con mucho y por mucho. O sea, si quieres saber la prueba, todo el material de espiritualidad, tanto en cristianismo, en cábala, en literatura hinduista, aunque el material hinduista, el Vedanta, por ejemplo, los Vedas, el Dhammapada, los sutras de yoga, los de Patanjali o cualquier material oriental, pues no aborda la espiritualidad desde un punto de vista subjetivo paternalista, sino que ellos lo estudian, lo enseñan como fuerzas arquetípicas y poco más, a pesar de que sí profundizan mucho en otros aspectos a nivel de crecimiento de los niveles de conciencia. Pero en cuanto se refiere a Dios como ser, como entidad, como padre, pues por ahí ellos como que se diluyen un poco. En la espiritualidad occidental, que pretende a veces hablar mucho de Dios y hacer explicaciones, cuando en libros de cábala, por ejemplo, me hablan del Ein Sof, del universo de Atzilut, por ejemplo, libros como Sefer Yetzirah y Sefer Atzilut y otros títulos que puedas, categorías de libros que puedas buscar en misticismo de la sabiduría hebrea, pues se quedan cortos en realidad con respecto a lo que menciona un curso de milagros acerca de Dios o el cielo, a pesar de que un curso de milagros no se enfoca en Dios o el cielo. Un curso de milagros nada más hace breves referencias a los conceptos de Dios o el cielo. Se enfoca principalmente en proveernos de esas herramientas técnico-espirituales, prácticas de psicología profunda espiritual, para ir entrenando a nuestra mente a remover esos obstáculos que impiden el recuerdo de nuestra verdadera identidad, de nuestro verdadero ser, de nuestras verdaderas capacidades, como la mente del hijo soñador, la mente del hijo inocente de Dios, que un día entre comillas, decidió pues la aventura de la ensoñación, alejarse del del universo perfecto y abstracto e infinito del amor, de la unidad del cielo. Pues bien, nada más era un comentario rápido de que si quieren hagan la teología comparada, hagan la investigación, el trabajo de campo de lo que enseña un curso de milagros sobre Dios o el cielo versus otras fuentes de espiritualidad, sin que esto implique que yo esté desacreditando o invalidando o relativizando esas otras fuentes. Todas ellas merecen
merecen su abordaje, merecen el estudio. A mí, por ejemplo, en lo particular me encanta estudiar, abrevar de todas esas fuentes, pues, y por supuesto hago extensiva la invitación a que todos lo hagan. No está de más y no hace daño, siempre y cuando no interfiera, si sos estudiante del curso, pues no interfiera en tu proceso de estudio del curso. Bien. Seguimos. Su propósito, el del curso, no es enseñar el significado del amor, porque eso no se puede enseñar o entender aquí, sino más bien eliminar la interferencia para que lo recordemos. Su objetivo es ayudarnos a comprender el sistema de pensamiento del ego, el por qué lo elegimos, lo mantenemos y cuán desgraciadamente infelices nos ha hecho. La parte práctica del curso. El conocer nuestra mente sombría, cómo surgió, cómo funciona, cómo se mueve y cómo interactúa con el tomador de decisiones, o cómo el tomador de decisiones se mueve en esa relación de decisión, de opciones que tiene frente a elegir al ego o elegir la voz que habla por Dios. Esto finalmente nos motiva a elegir contra el ataque del ego y en favor del amor, dejando que el amor sea el mismo. Una vez que decidimos eliminar esos obstáculos al recuerdo de nuestra verdadera identidad. Bien. Mediante la eliminación del sistema de pensamiento negativo, reflejamos lo verdaderamente positivo. Lo reflejamos como una expresión automática de nuestra mente conforme se vaya corrigiendo, conforme se vaya sanando, como una expresión de la ley universal de causa y efecto. Corregimos nuestra mente y automáticamente vendrán los efectos que dan fe, dan testimonio y reflejo directo de esa corrección que vayamos haciendo en nuestra mente. Un curso de milagros no es positivo en sí mismo, ni tampoco lo es el perdón. Sin embargo, su naturaleza ilusoria puede deshacer lo negativo y ahí radica su verdadero significado. La lectura y el estudio de un curso de milagros no es un proceso mágico. No es algo que tú lees y estudias el curso y automáticamente de forma positiva, a eso se refiere con positivo, pues vas a experimentar los beneficios. Lo que sí es positivo, lo que provoca los beneficios son los cambios a nivel de la mente, a nivel de la corrección de tu sistema de pensamiento, de tu sistema de creencias, de tu gestión emocional. Y cuando haces los ajustes en ese nivel, pues ahí, como les decía antes, por implicación directa de la ley de causa y efecto, que es la ley más básica que existe, pues los cambios positivos se van a ver reflejados, porque simplemente la luz que se permite en nuestra mente, antes sombría, ahora clarificada porque se va corrigiendo y se va sanando, pues la luz siempre hace lo que expresa en nuestra identidad verdadera, que es eliminar las sombras, eliminar el sistema de pensamiento sombrío del ego. Sin embargo, su naturaleza ilusoria puede deshacer lo negativo y ahí radica su verdadero significado. El curso de milagros nos provee de esas herramientas pedagógicas para que a través de nuestra pequeña dosis de buena voluntad podamos tomar las decisiones en favor del amor y implicar un verdadero cambio en nuestra vida. Segundo aspecto o segundo tema central de esta introducción de un curso de milagros. Un curso de milagros es un sistema de pensamiento no dualista. Bien,
Esto es importante y lo vamos a ver a través de todo el estudio de cada uno de los capítulos. Es un sistema de pensamiento no dualista, es decir, enfocado a la unidad de perfecto amor tal cual se experimenta en el cielo. Apunta hacia esa unidad. Por supuesto que presentarnos a nosotros un libro, unas herramientas, pues Jesús en este caso, el plan de ayuda y asistencia que proviene de Dios, pues tiene que entregarnos el material, tiene que entregarnos la información conforme a nuestras capacidades. Jesús desciende a través de una mente dualista. Jesús desciende hacia una mente dualista como la que tenemos nosotros y nos encuentra en el nivel en el que nosotros estamos. Jesús sale a nuestro encuentro y nos da una enseñanza que, aunque se manifiesta, se expresa en nuestra mente dualista, apunta a un sistema pedagógico no dualista. Es decir, un sistema de pensamiento, un sistema pedagógico que nos ayuda, nos enseña a quitar los obstáculos para que nuestra mente pueda enfocarse hacia el no dualismo, hacia la mente unificada, que es nuestra verdadera identidad. Nos enseña a quitar los obstáculos que nos impiden el recuerdo de ese no dualismo, que nos impiden el recuerdo de esa nuestra verdadera identidad. Y en eso consiste el valor de esta pedagogía, este sistema de entrenamiento mental, que es un curso de milagros. Dice, abre comillas, lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca, entre corchetes, lo que es real, aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos, cierra comillas. Un sistema de pensamiento dualista contiene opuestos, dos puntos, el bien y el mal, el mundo espiritual del cielo y el mundo material de los cuerpos. La Biblia declara que Dios creó a ambos y que ambos son reales. La Biblia es un sistema de enseñanza y de otras cosas completamente dualista, que nos dice que Dios creó lo bueno y lo malo, el cielo y la tierra, las cosas que podemos entender como referentes de la bondad y las cosas que se oponen a ese referente de la bondad. Es un sistema dualista. La Biblia declara que Dios creó a ambos y que ambos son reales. Las religiones bíblicas del judaísmo y el cristianismo representan sistemas dualistas. El curso, sin embargo, es no dualista, como vemos aquí. Nada irreal existe. Esa frase, nada irreal existe, encierra un no dualismo perfecto. Algunos dicen que el sistema védico o algunas escuelas de enseñanza védica, como el Vedanta o el Vedanta Advaita, concretamente, son sistemas no dualistas, al igual que el curso, aunque tal vez sea más exacto, puntual decir que son sistemas semi no dualistas, pero bueno, esto excede del interés para este video. Tal vez en otra oportunidad podamos hacer alguna suerte de espiritualidad comparada o teología comparada para ver estos detalles. El curso, sin embargo, es no dualista, como vemos aquí. Nada irreal existe y todo lo que está fuera de la realidad de Dios es irreal. No dualismo puro. Se puede argumentar que estos son los dos temas más importantes en todo el texto, porque es el milagro
porque es el milagro el que deshace la interferencia para poder recordar que solo el amor del cielo es real. Presagiando lo que discutiré en el capítulo 1, la razón por la cual no hay grados de dificultad en los milagros es que no existe nada irreal. Es decir, en la experiencia de la ensoñación, todos los aparentes problemas y dificultades que nos harían querer la experiencia de un milagro o la realización de un milagro, desde el punto de vista de una enseñanza no dualista como la que nos ofrece el curso, pues todas esas experiencias, todos esos aparentes problemas no son reales, son ilusiones, porque el sistema no dualista lo visualiza desde la experiencia de unidad perfecta, la experiencia del amor infinito, en el que no puede haber nada irreal manifestándose o expresándose frente al amor infinito. Entonces, para un sistema no dualista, todo esto que nosotros identificamos como real, porque le hemos dado la etiqueta de realidad en nuestro sueño, el curso, por supuesto, lo identifica como no real, como ilusión. Y para algo que es ilusorio, para algo que no es real, pues para enfrentarse a eso, pues no hay un grado de dificultad. Para un milagro, una ilusión es igual a otra ilusión, porque ambas son irreales. Ambas son expresiones ilusorias de un pensamiento erróneo, producido, por supuesto, en una mente errónea, en una mente equivocada, en una mente sombría, en una mente afectada por la negación del amor, por la negación de la luz, una mente sombría en la que es posible la dualidad de los opuestos y la producción de ilusiones, o la proyección de ilusiones de todo tipo y de todo nivel y de toda jerarquía, porque en las ilusiones, en la mente sombría, en la ensoñación, sí es posible los niveles, las jerarquías, pero el milagro no proviene de una mente sombría. El milagro no proviene de aferrarse a la ensoñación, de aferrarse a las ilusiones. El milagro es un reflejo de una luz mayor. El milagro proviene de la luz, de la verdad que existe en nuestra mente clarificada, en nuestra mente correcta, en donde brilla concéntricamente la voz que habla por Dios, el ser interior o el Espíritu Santo, como lo identifica y lo refiere el curso a través de todo el libro de texto. Por eso es que el milagro, que proviene de esa mente clarificada, de la luz y de la voz que habla por Dios, el milagro no encuentra ningún problema en deshacer una ilusión u otra, aunque para nosotros tengan niveles diferentes, tengan jerarquías diferentes. Un catarro, por ejemplo, para nosotros es más fácil de resolver que un cáncer, y por ende, pues un cáncer representaría una dificultad increíblemente mayor que un síntoma tan simple como los de un catarro, de una gripe. Para el milagro no hay esa diferencia. La mente clarificada ve ambas ilusiones como lo mismo, como lo que son, como ilusiones. De ahí la importancia del primer principio que vamos a ver más adelante en el capítulo 1, el principio número 1, de que no hay grado de dificultad en los milagros. Y eso lo veremos posteriormente. Vamos a ver si llego a la hora, porque a una hora completa, porque ya la voz me está
Todos nuestros problemas y preocupaciones son parte de la ilusión. 2 puntos. La estrategia defensiva del ego para mantenernos alejados de nuestro único problema. El error original que la mente continúa cometiendo a cada instante. Al elegir al ego en lugar de elegir al Espíritu Santo. Ese es nuestro problema básico. De hecho, es el único problema que experimentamos como alma, porque es el ejercicio de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad, de elegir de forma errónea, de elegir darle valor, darle importancia a la creencia de la separación y a la culpa que ésta provoca, y elegir al consejero equivocado y a la voz equivocada, que es la voz que nos dice que le demos realidad a esa creencia errónea de la separación y a esa emoción y a ese sentimiento igualmente erróneo de la culpa, igualmente innecesario, que es la culpa. Y ese es nuestro gran error, nuestro único error, que se puede corregir en todo momento, en cualquier momento y en un instante. Pero al alma le demora mucho tiempo en la línea temporal. De hecho, a veces muchas encarnaciones, de un ciclo de encarnaciones, y esa demora se debe a las resistencias que están instaladas en nuestra mente para proteger esa idea de la separación y para proteger la culpa. Pero bueno, de eso se trata la espiritualidad, de ir entendiendo toda esta información, ir integrando los conceptos, ir integrando las ideas, ir haciéndose de las herramientas del entrenamiento mental necesario para que nuestra mente tenga la capacidad de decidir de forma correcta. Seguimos. Como se menciona en el prefacio, no revisaré el texto línea por línea, más bien miraré cada capítulo en términos de los diversos temas que discutí brevemente aquí en el preludio y cómo facilitar el proceso de aprendizaje que encontramos en el texto. Pero antes de embarcarme en mi comentario sobre el primer capítulo, me gustaría hacer algunos comentarios sobre la naturaleza de la primera escritura de Helen Schucman, aproximadamente los primeros 4 capítulos del texto tal como los tenemos ahora. Bien, y a continuación viene un relato sobre el tema de la escritura del texto, del libro de texto, de cada uno de los capítulos, y de lo que les comentaba anteriormente, de esa fase que Kennedy identifica entre los primeros 4 capítulos, que él describe como una escritura un poco mal lograda o un poco obtusa en algunos puntos, y la diferencia con respecto al capítulo 5 en adelante, donde la escritura fluye de una forma más armoniosa, hermosa, poética, profunda, sin restarle mérito, por supuesto, a que la primera parte de esos primeros 4 capítulos sí contienen, por supuesto, el significado, el contenido y la profundidad psicológica y espiritual que es característica de todo el libro de Un Curso de Milagros. Pero bueno, vamos a dejar esta segunda parte de la conclusión sobre la referencia que Kenneth explica de los primeros escritos. Lo vamos a dejar para el próximo video para darle un poquito de fuerza a mi voz. Pues bien, muy agradecido de que hayan estado conmigo, de que me hayan acompañado en esta lectura, comentario de el libro de Kenneth Wapnick, Viaje a través del libro de texto de Un Curso de Milagros. Estamos en la introducción, estamos todavía en el preludio previo a dar inicio al capítulo 1 del libro de texto de Un Curso de Milagros.
Por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle like al video, compartirlo, dejar sus comentarios y nos vemos muy pronto en otra experiencia de aprendizaje de estos hermosos temas de este libro de Kenneth y de todo lo que nos enseña. Chao, hasta luego.